Vamos a ver ahora los joysticks. Los joysticks nos dan un control visual que nos permite crear animaciones a partir de otras creadas en líneas de tiempo. Vamos a empezar creando un joystick, podemos hacerlo bien en el menú superior o bien con el atajo de teclado J. Una vez que activamos, cambia el cursor y ahora cuando hagamos clic crearemos nuestro joystick. Lo voy a poner por ejemplo aquí y una vez que he pulsado aparece tanto en el escenario como en la jerarquía. Si te fijas en el panel derecho, el inspector, podemos ver que tiene un montón de propiedades. La primera es el handle, y puedes ver estos números en tanto por ciento, que es el porcentaje que el joystick tiene en el eje X e Y. Esos valores son los que van a controlar las líneas de tiempo que vinculemos. Esa vinculación la haremos aquí en estos desplegables, tanto para el eje X como para el eje Y del joystick. La propiedad de posición indica dónde se coloca el joystick, si te fijas al moverlo va cambiando, y toma como referencia el punto de origen del árbol. Esa es una propiedad que en realidad no vamos a animar. Es para saber qué posición ocupa en el espacio general. A continuación tenemos la propiedad size, tamaño, que nos va a permitir hacer nuestro joystick más ancho o estrecho, tanto en el eje X como en el eje Y. Podemos darle el tamaño que necesitemos. También tendríamos el punto de origen, que en este caso es similar a cómo funciona el punto de origen en otros objetos, como pueden ser formas o grupos, y si lo altero puedes ver que el joystick cambia, pero la posición sigue siendo la misma. La opción de dibujado en el espacio del mundo lo que nos va a permitir es decidir si la escala del joystick cambia o no cuando hacemos zoom. Si la opción está sin marcar y cambio el zoom, puedes ver como el tamaño es siempre el mismo. Pero si activo esta opción, ahora se hace pequeño o grande según el zoom que apliquemos. Esto puede resultar útil si, por ejemplo, queremos hacer una relación jerárquica con el objeto que controla. Por ejemplo, imagina que este joystick controla este ojo, y yo quiero que cuando mueva el ojo, el joystick siempre esté junto a él. Como lo he arrastrado dentro del ojo, ahora al mover el ojo también mueve al joystick. Lo mismo pasa si encojo el ojo. La escala afecta también al joystick. Así que con esta opción podríamos evitar esa escala si quisiéramos. Vamos a ver ahora estos desplegables donde asignamos las líneas de tiempo que queremos vincular. Serán las que controlaremos con el joystick. Ahora mismo no aparece ninguna porque todavía no hemos creado esas líneas de tiempo. También tenemos esta opción, la de Handle Source, que nos permite elegir un objeto que tengamos en el árbol para mover el controlador del joystick. Hago clic y me pide que elija un target. Voy a elegir este grupo que he creado. Y ahora cuando mueva el grupo, también mueve la posición del control del joystick. Un caso de uso más práctico que este sería utilizar constraints. Podemos tener un grupo que mueva el controlador y utilizando el constraint de traslación tener otro grupo fuera que mueve a ese segundo grupo. Más adelante hay lecciones explicando cómo funcionan los constraints y este constraint de traslación. De esta manera podría mover el control del joystick moviendo el grupo desde el centro del escenario. Puedes ver cómo muevo este grupo y se mueve el control del joystick. Podríamos hacer, por ejemplo, un slider. Podríamos poner aquí el slider y hacer que al mover esta posición se moviera el joystick. Ahora que ya hemos visto las propiedades del joystick en el inspector, vamos a ir al modo de animación y vamos a poner el joystick en marcha. Lo primero que necesitamos es una línea de tiempo y aquí yo ya he preparado una línea de tiempo donde el ojo se desplaza en el eje X de un extremo al otro. Lo primero que necesitamos son varias líneas de tiempo y como puedes ver, esta simplemente tiene dos claves con la posición en ambos extremos. He llamado a esta línea de tiempo X y ahora podemos ir al desplegable del joystick y asignarle la línea de tiempo. Vamos a hacerlo. Voy al desplegable, elijo la línea de tiempo X en el eje X del joystick.
Recuerda que tenemos un eje X y un eje Y en el joystick. Y esto es importante para ver cómo funciona el joystick. No podemos moverlo directamente. Tenemos que crear una línea de tiempo nueva para testear y ahí podemos moverlo. Al mover el control se desplaza por la línea de tiempo original y me muestra la posición equivalente. Le hemos asignado al eje X, pero perfectamente podríamos haberlo asignado al eje Y si quisiéramos. Voy a hacerlo. Y ahora al mover, muevo de arriba a abajo, pero también desplaza la línea de tiempo de izquierda a derecha. Voy a dejarlo como estaba. Y si te fijas, aquí hay una casilla que podemos marcar y esto lo que hace es invertir la dirección del control. De manera que cuando ahora pongo el control a la izquierda, en realidad estoy al 100% de la línea de tiempo, es decir, al final de la línea de tiempo. Y cuando estoy a la derecha, estoy al principio de la línea de tiempo, me muestra el principio. Vamos a añadir una nueva línea de tiempo para ver el joystick funcionando con ambos ejes a la vez. Voy a pulsar en el símbolo más para crear una nueva línea de tiempo, lo renombro como Y. Y en esta nueva línea de tiempo lo voy a mover de arriba a abajo. Pongo un clave arriba, voy al final de la línea de tiempo, lo muevo abajo para crear otro clave. Y ahora en el inspector vamos a vincular esta línea de tiempo al eje Y del joystick. Vuelvo a la línea de tiempo que he creado para testear. Y ahora al mover el joystick nos está dando un problema y es que solo se mueve en el eje Y. Esto es porque si vamos a la línea de tiempo Y, verás que al moverlo me ha creado un clave en el eje X. Hay que tener cuidado con esto porque este clave X interfiere con los de la línea de tiempo X. Tenemos que tener cuidado cuando creamos las líneas de tiempo de comprobar los claves para que no haya ningún conflicto entre ellas. Así que en la línea de tiempo X vamos a dejar solo los claves en X. Y en la línea de tiempo Y voy a borrar este clave en X para que no interfiera con la otra línea de tiempo. Vuelvo a la línea de tiempo de test y ahora cuando muevo el joystick puedes ver que el resultado es el esperado. Al mover el joystick, el ojo se mueve en la posición que corresponde mezclando ambas líneas de tiempo. Podría crear claves en las diferentes formas. Vamos a colocar cada una en su posición. Y ahora al usar el joystick, todas las formas se mueven acorde a la posición en la línea de tiempo. Recuerda que puedes añadir tantos joysticks como necesites en un fichero.